Muy bien, señores, 11:49. Este es un tema muy importante y creo que hay que prestarle atención. Si usted está en casa y tiene una enfermedad, tipo cáncer, o tiene artrosis que es tan dolorosa, o osteoporosis y siente mucho dolor, o tiene una neuralgia, no sé, algún dolor específico en alguna parte del cuerpo y que no lo saben controlar o medicar, pues hoy día vamos a escuchar al doctor José Luis Colunga. Él es cubano y ha llegado a Lima para hacer tratamientos de ozonoterapia. Doctor Colunga, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Usted no debe tener dolor, porque usted es un especialista en la terapia de dolor. Bueno, a veces tengo dolor, pero bueno, a veces, la mayor parte del tiempo no tengo dolor. ¿No? Lo trata bien. Sí, ¿Qué es la ozonoterapia, para que todos entendamos? Sí, bueno, ante todo quisiéramos agradecer a la unidad de dolor del Hospital de la Solidaridad de Camaná por habernos invitado, ¿no?, a compartir, ¿no?, algunas charlas de capacitación. Bueno, la ozonoterapia es el hecho de actuar sobre el ozono, que es un gas que está compuesto por 3 moléculas de, 3 átomos de oxígeno, y se descubrió hace aproximadamente más de 200 años en Alemania. Después se desarrolla por toda Europa y aproximadamente en el 1985 llega a Cuba y se crea el primer centro de investigaciones del ozono de La Habana, ¿no? Ya. Y bueno, se ha ido desarrollando por toda la América Latina. Y bueno, gracias a Dios y al Hospital Camaná estamos acá. Claro, usted ha venido invitado por el Hospital de Solidaridad, por la unidad de dolor, gracias a la doctora Carmen Cabrera, además. Entonces, hay dolores muy intensos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y llega el cáncer a los huesos, los dolores son muy fuertes. Incluso conozco a personas que han tenido que llegar a niveles de la morfina para poder controlarlo. La artritis, ¿no?, reumatoide, que también causa mucho dolor y que invalida a mucha gente. Estoy pensando en algunos tipos de neuralgias que uno no entiende de dónde viene. Tengo una amiga, por ejemplo, que tiene un dolor en el brazo que hasta ahora nadie sabe curarlo. Entonces, lo que le quería preguntar en primer lugar es, ¿todos los dolores son posibles de controlar o hay alguno que usted como doctor haya encontrado que es prácticamente imposible como terapia? La ozonoterapia, a pesar de ser una terapia noble, no es una magia, ¿no? Okay. Y hay dolores que sí no lo curan ni lo alivia. Por ejemplo, el dolor procedente de la neoplasia, eso es un tema muy largo, ¿no? Ayuda al paciente, pero realmente no alivia el dolor. Sin embargo, hay otras enfermedades como las artritis que sí lo alivia en gran medida. Hay enfermedades crónicas que no lo cura, pero sí ayuda mucho a la calidad de vida del paciente. Hay otros tipos de dolores como dolores articulares en el curso de una sinovitis de cadera, sinovitis de rodilla, una lesión del hombro, del codo, que sí el ozono alivia un más de 80% en el caso del dolor. Pero una cosa es, doctor, una cosa es que alivie y el alivio es temporal. Exacto. Hay enfermedades, en las enfermedades crónicas el alivio es temporal. Ajá. Pero hay otras enfermedades. No quiere decir que les hace la ozonoterapia y los cura. No. Eso fue. Hay otras enfermedades como el caso de la hernia discal, que es la primera causa de síndrome doloroso de espalda. La hernia discal. La hernia de disco, que la padecen muchos pacientes aquí en el Perú, en Cuba, en España, en fin, es la primera causa de dolor de espalda en el mundo entero, que sí el ozono tiene una efectividad de más del 80%. Ahí sí se ha logrado inclusive la curación de los pacientes. En ese sí. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Uno ingresa a una cámara? ¿Cómo es? El tratamiento es el gas que se obtiene, que es el ozono, que se obtiene en un equipo generador de ozono de uso médico. Ya. Entonces, ese equipo va acoplado al oxígeno, se obtiene el gas y se aplica de diferentes formas. ¿Cómo? Vía sistémica, que es por vía sanguínea, la automoterapia mayor, por vía rectal también, por vía intramuscular, y en el caso de la hernia discal se puede llegar hasta aplicar dentro del disco, la vía intradiscal. ¿Y de qué depende que sea intravenosa o vía rectal? Depende del diagnóstico del paciente y el grado, la característica clínica del paciente con la cual nos llega. Ahí el médico define la vía, porque es otra cosa importante. Esta terapia debe estar en manos de expertos. Estoy diciendo médicos especialistas o licenciados en enfermería, porque a pesar de que es una terapia bastante noble y bastante buena, se deben conocer los mecanismos. ¿Qué pasa si uno lo hace sin prueba? Bueno, puede dañar al paciente, porque realmente si no pasa una capacitación, hay que ser médico o profesional de la salud, porque tiene que conocer los conocimientos básicos de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, y después entonces aplicar el ozono en las dosis que
actualmente se utilizan, ¿no? Y entonces estaba leyendo antes de entrevistarlo que la ozonoterapia es como que la mezcla de oxígeno medicinal con ozono. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Realmente lo que extraemos los equipos generadores de uso médico y también de uso industrial es una mezcla donde el oxígeno es un 95% y el ozono es un 5%. Es una mezcla de oxígeno-ozono. Y estas personas que tienen dolores contracturales, que siempre se quejan, por ejemplo, del cuello, y que claro, ahora los doctores todo dicen estrés, ¿no? O sea, es como que ya, estrés. O sea, uno dice, pero bueno, pero ¿cómo me curo? No, estrés. O sea, relájate, pero ¿me he relajado? No, estrés. ¿Cómo hacen si, por ejemplo, uno tiene un dolor muy fuerte en el hombro? Bueno, la ozonoterapia tiene muchos efectos. Primero, que mejora mucho el metabolismo del oxígeno. Tiene un efecto que regula el sistema inmunológico. Tiene un efecto que capaz de ayudar a los órganos que nos intoxican y tiene un efecto antiinflamatorio potente. Ajá. Ese efecto antiinflamatorio es el efecto que usan los médicos para el tratamiento de estas dolencias. ¿El dolor siempre tiende a inflamar, doctor? El dolor es expresión de una inflamación, de un daño tisular. Ya puede ser bioquímico, químico, mecánico, pero el dolor es la expresión de un daño, de una inflamación. O sea, siempre el dolor es inflamación. El dolor es la expresión, es un síntoma clínico de la expresión de la inflamación, un tejido que ha sido lesionado por cualquier causa. ¿Y por qué causa? N causa. Entonces el ozono, como tiene un efecto antiinflamatorio indirecto y directo, puede ser aplicado en ese paciente, ¿no? Qué interesante. ¿Me permite ir a una pausa? Sí, como Vamos a una pausa, por supuesto, a todas las personas que tengan mucho dolor en casa y pueden preguntarle al doctor Colunga todo lo que tengan a bien expresar, sobre todo los amigos que están en Facebook y en Twitter. Yo sé que hay muchas personas que viven con dolores casi inconfesables, porque a veces uno cansa de decir, me duele, ¿no es cierto? Pero felizmente hay terapias. Últimamente en la medicina, sobre todo en los pacientes de cáncer, están teniendo muy en cuenta lo que es la vida digna de un paciente, porque si bien es cierto, tiene una enfermedad larga, pues hay que hacer que no la pase mal. Así que voy a absolver todas sus dudas después de esta pausa.